¿Qué tal amigos? Les saluda Andy Diabla aquí de nuevo y les doy la bienvenida a un nuevo video. Así que te invito a que te quedes hasta el final porque estoy segura de que este video te será de mucha ayuda, ya que el día de hoy aprenderemos cuáles son los tipos de despliegue para cada mapa. Así que venga amigo, no te lo pierdas, acomódate porque esto va a iniciar. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho, te aseguro que disfrutarás de gran contenido. También te recuerdo que el clan Elite Latina está reclutando jugadores, así que si tú eres Resistencia y estás buscando un clan fuerte y con mucho compañerismo, te recomiendo que ya envíes tu petición. Por el momento me encuentro yo como líder y estoy pendiente de cada una de sus peticiones, así que ¿qué estás esperando? Por el otro lado de Confe también tenemos al clan Elite Latina Goods, que es donde ahorita se encuentra nuestro gran Demon Mexica acompañado del líder Hiro de Leyenda. Así que si estás buscando un clan Confe, únete a ese mismo ya. Porque también están llegando grandes jugadores y te aseguro que será un clan bastante fuerte. Así que venga, envía tu petición ahora mismo, comandante. Y bueno, así que vamos a empezar con este video. Prepárate, porque estos son los diferentes tipos de despliegue. Así que empezamos con el número 1, que es el despliegue por tierra. Comenzamos de la siguiente manera. Colocamos nuestro taller de construcción y damos medida de emergencia. Enseguida vamos a colocar nuestras 3 barracas. Seguido de eso colocamos nuestra planta de energía, nuestro centro de suministros y damos entrenamiento de infantería dorado para empezar a producir rápidamente nuestros fusileros. Y justo un momento antes de que salgan, damos exploración de infantería. Subimos nuestro cuartel, colocamos nuestra fábrica de vehículos. Y venga, empezamos a explorar el mapa. De esta manera va a ser muy fácil y muy rápido recoger el suministro. También es importante comentarles que en cuanto esté la fábrica de vehículos, empezar a producir coyotes para tener una ayuda extra. Como pueden ver, de esta manera estamos recogiendo la mayor parte del suministro. Es muy fácil, muy eficaz, así que yo se las recomiendo cuando les toque un mapa donde no hay mar, donde todo es tierra. Despliegue número 2, por mar y tierra. Así que ya estamos comenzando colocando nuestro taller de construcción. Enseguida también vamos a colocar nuestra planta de energía, nuestro centro de suministros, nuestras 3 barracas y vamos a dar entrenamiento de infantería para empezar a producir nuestros fusileros. Como colocamos nuestro supply center desde el inicio, vamos a empezar a producir suministro. Enseguida subimos nuestro cuartel general, también colocamos nuestra fábrica de vehículos y vamos a explorar el mapa ya con nuestros fusileros. Como se pueden dar cuenta, ya nuestros soldaditos andan explorando el mapa, recogiendo las cajitas. Seguimos produciendo más soldaditos y también un coyote. Estamos esperando a que nuestro cuartel general se termine de hacer. Tenemos suministro arriba, pero no lo vamos a gastar porque con eso vamos a colocar nuestros astilleros. Así que una vez que se terminó de hacer, vamos a concluir con construcción avanzada. Vamos a colocar nuestros astilleros y una defensa naval. Y mientras se terminan de construir, vamos a terminar de explorar el área de tierra. Una vez terminado de construir nuestros astilleros, uno lo vamos a subir a nivel 2 y en el otro vamos a empezar a producir nuestras lanchitas. Metemos un aumento de producción naval y en un momento ya van a empezar a salir a recoger ese suministro. En ningún momento dejamos de producir naval, ya que si tenemos suerte podemos alcanzar al enemigo sin defensa naval y de esa manera vamos a poder destrozar su base fácilmente.
Aquí, como se pueden dar cuenta, nuestro enemigo ya estaba produciendo también naval. Sin embargo, como nosotros lo hicimos más rápido, ya teníamos más tropas y ya estábamos produciendo nuestro primer lagarto. Así que seguimos explorando y, como se pueden dar cuenta, ya él estaba construyendo su primer defensa naval al percatarse de que nosotros íbamos también por mar. Sale nuestro primer alligator y va ya camino hacia la base de nuestro enemigo. Nosotros estamos tratando de este lado de destruir esa defensa naval. Una vez tirándola, ya va a ser pan comido. Desafortunadamente sí se terminó de hacer, pero estamos tratando de esquivar todos esos bombardeos de la defensa. Y por este lado ya va llegando nuestro alligator y una lanchita más. Así que, como se pueden dar cuenta, el despliegue es súper importante porque te puede dar gran ventaja. Número 3. Despliegue por mar. Así que iniciamos nuestro despliegue, amigos. Empezamos colocando nuestro taller de construcción, damos un aumento de medida de emergencia, enseguida colocamos nuestra planta de energía, nuestro centro de suministros y 2 barracas, una de cada lado. Enseguida vamos a dar un aumento de construcción avanzada, subimos nuestro cuartel general y colocamos nuestra fábrica de vehículos. En este caso le vamos a quitar prioridad a la exploración por tierra y se la vamos a dar completamente a la exploración por mar. Cabe destacar que este despliegue es mejor hacerlo cuando el mapa es en mayor cantidad mar. Pero aún así estamos produciendo nuestra infantería para recoger las cajas que se pueda por la parte de tierra. Estamos esperando a que se termine de subir nuestro cuartel general para enseguida colocar nuestros 2 astilleros y nuestra defensa naval. En este caso es muy importante poner la defensa, ya que es muy seguro que nuestro enemigo también vaya por mar. Todo este tiempo seguimos con construcción avanzada. Así que vamos a esperar a que se terminen de construir para empezar a producir nuestras tropas navales. También recuerden siempre estar atentos para saber si les falta energía. Así que una vez que se terminaron de construir mis astilleros, en uno de ellos voy a empezar a producir caimanes para recoger el suministro y en el otro voy a subirlo a nivel 2 para producir lagartos. Ya para este momento cambiamos el aumento a producción naval. Como ustedes se pueden dar cuenta, en este caso nuestro juego está más enfocado en el área del mar, así que empezamos a recoger nuestro suministro. Todo esto es muy importante, ya que si tú tienes la ventaja en la batalla naval desde el principio, vas a tener ventaja durante toda la batalla. Como se pueden dar cuenta, nosotros nos seguimos haciendo del suministro naval y ya casi estamos sacando nuestros lagartos. Aquí nuestro enemigo ya está poniendo su defensa naval. Sin embargo, nosotros ya estamos produciendo para poder tirarle esas defensas y ese astillero también. Por la parte de abajo seguimos también explorando para que no nos ganen el suministro. Aquí ya estamos peleando la caja grande, que como ustedes sabrán es súper importante, ya que también nos dará gran ventaja. Aquí viene saliendo nuestro lagarto ya y vamos a empezar a atacar la base de nuestro enemigo. Así que mandamos nuestras tropas. Esa defensa va a estar un poco de fastidiosa, pero como la defensa le va a estar dando a nuestro lagarto, con los caimanes los estoy manejando para poder tirarla rápidamente. Afortunadamente estaba bastante débil y bueno, amigos, espero que esto les haya servido. Como se pudieron dar cuenta, fue un tipo de despliegue diferente para cada mapa. Así que recuerden, aparte de la estrategia que van a utilizar en la batalla, es muy importante el despliegue, porque el despliegue es como la raíz de todo su juego. Así que bueno, amigos, espero que les haya agradado este video. No olviden dejar su like y suscribirse. Recuerden, yo soy Andy Diabla. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por haber estado aquí y haberte quedado hasta el final. Bye. Yo soy Andy Diabla.